El video que traigo para hoy corresponde a una aplicación del concepto de partes correspondientes de triángulos congruentes en una demostración. Específicamente debemos centrar toda nuestra atención en poder mostrar que este triángulo BHC es isósceles. Vamos a registrar en primer lugar la información dada en la tabla de la demostración. Esta vez pues requerimos 2 pasos para poderlo hacer. Posteriormente debemos ir a la información dada y tratar de mirar si hay alguna congruencia que podamos registrar directamente. Aquí aparece una parejita de ángulos congruentes, el ángulo CDH y el ángulo BAH. Esa pareja de ángulos vamos a irla a registrar directamente en el dibujo. Tenemos aquí el ángulo CDH y vamos a referenciar aquí el ángulo BAH. Es nuestra primera congruencia de ángulos. Por ser un polígono regular, tendríamos ahí una pareja de segmentos que están muy cerca al triángulo que nos interesa. Podemos registrarla de una vez. Es el segmento AB y el segmento CD. Primera pareja de segmentos. Vamos a hacer el registro en nuestra tabla. Aparece aquí que AB es congruente con CD y la justificación es definición de polígono regular. Cercano al triángulo que nos interesa no hay ninguna otra congruencia que podamos obtener. Las congruencias adicionales debemos buscarlas en la información que nos proporcionaron para ello en el dado. Vamos a empezar por esta que tenemos acá referenciada. Dice que F es punto medio de G. Todo el efecto de F está centrado solamente en el segmento G. Como F es punto medio, entonces ¿qué podemos concluir? Que este segmento es congruente con este. Sería nuestra segunda congruencia de segmento. Ya teníamos la primera aquí en la parte superior. Vamos a hacer el registro de esa congruencia en la tabla respectiva. Entonces dice aquí que GF congruente con FE y la justificación es definición de punto medio. En ese mismo orden de ideas, entonces podemos obtener 2 congruencias acá inmediatas, que sería una tercera de segmentos, que es este lado, 1, 2, 3, y este lado, que lo podemos hacer por definición de polígono regular. Y vamos a colocar este ángulo de una vez. El ángulo E será la segunda pareja de ángulos y el ángulo G. En ambos casos, la justificación es definición de polígono regular. Estos dos lados son congruentes por polígono regular y estos dos ángulos también. Hagamos el registro en la tabla. Entonces tenemos aquí el paso número 5. AG congruente con DE y la justificación es definición de polígono regular. Y la otra congruencia que debemos registrar es la de los dos ángulos. El ángulo G congruente con el ángulo E. Como la justificación es la misma, definición de polígono regular, tenemos autorizado entonces usar comillas para no tener que escribir lo mismo. Con esta última congruencia entonces ya podemos decir que estos dos triángulos, el triángulo FED y el triángulo AGF, son congruentes. Vamos a echarle color para registrar que son congruentes. Y la justificación sería postulado lado, ángulo lado. Hagamos ese registro en nuestra tabla. Tenemos aquí triángulo AGF congruente con el triángulo DEF y la justificación postulado lado, ángulo lado. Y aquí viene la parte central del tema de hoy, y es mostrar cómo a partir de dos triángulos congruentes podemos obtener congruencias adicionales que podemos utilizar en la demostración de la congruencia de otro par de triángulos. Como estos dos triángulos ya son congruentes, imaginemos que pudiéramos colocar este triángulo sobre este. Pues por supuesto el lado AF quedaría sobre el lado FD. Y medirían exactamente lo mismo. Eso es lo que se llama partes correspondientes. Y como miden lo mismo, como coincidirían perfectamente, entonces podemos marcar de una vez esa congruencia. Sería nuestra cuarta congruencia, 3 y 4.
con este lado, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo vamos a justificar la congruencia de esos dos lados? Pues por partes correspondientes de triángulos congruentes. Hagamos el registro de esa congruencia adicional. Aquí la tenemos. AF congruente con FD. Y la justificación, partes correspondientes de triángulos congruentes. Recordemos que es necesario entonces que primero tengamos congruencia de triángulos para posteriormente poder utilizar partes correspondientes. Bien, ahora toda nuestra atención la vamos a centrar ahora en poder demostrar que estos dos triángulos son congruentes, y para ello vamos a utilizar una información que aparece aquí en el dado y es una bisectriz. Dice que HF biseca al ángulo AFD. HF biseca al ángulo AFD, marquemos el ángulo AFD, es este. Sobre él recae todo el efecto de ese segmento. ¿Qué es lo que le hace? Lo biseca, dice aquí en el dado, biseca el ángulo. Entonces si lo biseca, pues lo parte por la mitad, y entonces aquí tendríamos una tercera congruencia de ángulos. Tercera parejita, recordemos aquí estaba la primera, que estaba en el dado. Esta segunda pareja que obtuvimos por polígono regular, y esta que su justificación será pues definición de bisectriz de un ángulo. Hagamos el registro en la tabla de esa congruencia. La tenemos aquí en el paso número 9, ángulo AFH congruente con ángulo DFH, y la justificación es definición de bisectriz de un ángulo. Con esa información ya casi tenemos la congruencia entre estos dos triángulos, nos hace falta un lado, y por supuesto vamos a usar este HF, que es el que se usa casi siempre que necesitamos la congruencia entre dos triángulos que comparten un lado. Vamos a marcar esa como la quinta, es la quinta congruencia de segmentos, 3, 4, 5, la quinta pareja, HF congruente consigo mismo. Vamos y hacemos el registro en la tabla. HF congruente con HF, aquí en el paso 10, y la justificación es un segmento es congruente consigo mismo. Gracias a esa última congruencia, entonces ya tenemos aquí otros dos triángulos que son congruentes, que tenemos acá este triángulo DHF y este triángulo, marquémoslo acá de verde pero texturas diferentes para que no se nos vea como un solo triángulo, ¿cierto? Que es el triángulo AFH. Entonces AFH congruente con DFH, y la justificación va a ser postulado lado, ángulo, lado. Hagamos el registro de esa congruencia aquí en nuestro paso número 11, triángulos congruentes, y la justificación postulado lado, ángulo, lado. Y aquí nuevamente vamos a aplicar el concepto de partes correspondientes. Si estos dos triángulos son congruentes y pudiésemos colocar este encima de este, pues AH quedaría exactamente encima de HD y coincidirían perfectamente. Entonces podemos marcar esta como una sexta y última congruencia para este caso. 2, 3, 4, 5 y hagamos una pequeñita acá, 6. AH congruente con HD, y la justificación va a ser partes correspondientes. Entonces vamos a ese paso 12 de nuestra tabla. AH congruente con HD y la justificación partes correspondientes. Quiero hacer énfasis en que la parejita de segmentos congruentes son AH y HD y corresponden o tienen que ver con estos dos triángulos congruentes. Mire que si está bien hecha la escritura, aquí indirectamente se ve esas partes correspondientes. Mire, AH, segmento AH, congruente con DH. De ahí la importancia de esta escritura. No necesariamente tenemos que ir al dibujo. De esta información también se pueden obtener las partes adicionales que necesitemos. Y bien, finalmente, ya con esta última congruencia, ya podemos decir que estos dos triángulos, vamos a pintarlos aquí de rojo, este triángulo y este triángulo son congruentes, y la justificación va a ser postulado lado, ángulo, lado. Hagamos el registro de esa congruencia aquí en el paso 13. Entonces tenemos que los dos triángulos referenciados son congruentes y la justificación será postulado lado, ángulo, lado. Y bueno, ya teniendo que estos dos triángulos son congruentes, entonces vamos a poder decir que este lado sería la séptima pareja, 3, 4, 5, 6 y 7, con este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son congruentes, nuevamente, ¿por qué? Por partes correspondientes, porque estos dos triángulos son congruentes, y si colocáramos este triángulo sobre estos dos lados coincidirían perfectamente.
Si hacemos el registro de ese paso aquí en la tabla, entonces tenemos aquí que BH congruente con CH y la justificación. Bueno, esta vez para terminar la demostración me tocó incluir otro video. La cámara que uso pues solamente tiene 10 minutos de grabación, pero bueno, no importa, vamos a terminar nuestra demostración. Después de esta última congruencia, entonces, que creo que no alcanzamos a registrarla, que nos acabó el tiempo de grabación, entonces tendríamos acá BH con CH y la justificación sería partes correspondientes. Y bueno, ya al tener que BH es congruente con BH, pues esa es precisamente la definición de triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles según la definición en geometría? Es un triángulo que tiene un par de lados que miden lo mismo, o un par de lados que son congruentes, y eso es lo que tenemos perfectamente acá. Entonces podemos terminar nuestra demostración aquí en el paso número 15 diciendo que efectivamente el triángulo BHC es isósceles y que la justificación es definición de triángulo isósceles. Quiero volverme aquí nuevamente a destacar esta congruencia BH con CH, que habíamos dicho que lo eran por partes correspondientes. Mire que están relacionadas directamente con los triángulos ABH y DCH. Si la escritura está bien, mire que aquí implícitamente también se determina esa misma congruencia, BH con CH. Eso es lo que se llaman partes correspondientes. Bueno, espero con este video ayudarles en el desarrollo de su tarea y aclarar un poquito más el concepto. Quiero felicitarlos. Si ustedes comparan las primeras demostraciones, la que hicimos en el primer video, que solo tenía 4 o 5 pasitos, mire ya lo que ustedes son capaces de hacer, demostraciones de 15 pasos, donde se van hilando una serie de argumentaciones, una concatenada con la otra, hasta llegar a hacer una demostración tan bonita y elegante como esta. De eso y de mucho más es de lo que son capaces ustedes, y bueno, en eso están cifradas las esperanzas del Liceo Cervantes y por qué no decirlo, del país. Ustedes tienen el talento para hacer este tipo de demostraciones y mucho más, para superar a su profesor en habilidad, como va a llegar el caso al final de este grado. Bien, muchachos, espero les haya servido, y la próxima semana trataremos de hacer un video incluyendo el tema que sigue, que es el uso de la suma y resta de iguales para demostrar congruencia de ángulos y de segmentos. Hasta la próxima.